Hola, ¿cómo están? Hermanos en la fe, hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas que sintonizan este canal, Palabras de Vida Eterna Maranata, les damos la bienvenida muy cordial y esperando que ustedes se encuentren pues alegres, contentos de estar conociendo o ya conocer a Cristo Jesús, el ministerio de Cristo Jesús. Sé cristianos, sé cristianas en Cristo y les invitamos que pues puedan suscribirse a este canal, también le den like y puedan compartir con sus seres queridos, con sus familiares, con personas que ustedes conozcan, amigos, amigas, puedan compartir estos videos. Y pues sin más, vamos a orar y vamos a dar paso al tema que tenemos en esta ocasión. Les invito a que usted pueda acompañarme en oración donde quiera que usted se encuentre para elevar una oración a Dios, invitarlo a este estudio en esta ocasión. Señor Padre Celestial, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos las gracias por las bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Te pedimos, Señor Dios, que tú nos acompañes, que tú nos cuides en nuestro andar, que, Padre bendito, podamos sentirnos confortados, consolados en Cristo Jesús. Bendice a las familias, bendice a las personas que están sintonizando este programa y que pueda ser un programa de información, pero más que nada de bendición para aquellos y aquellas que nos sintonizan. Bendice Palabras de Vida Eterna para que pueda ser bendición para las personas que nos rodean y las personas que nos sintonizan y que nos sintonizarán en un futuro. Te pido todo esto no por merecerlo, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a tener el estudio de esta ocasión y pues lo titulamos Dos engaños maestros culminantes. La gente en el que hablamos del mundo cristiano o que tienen conocimiento de Dios, saben que los días de la tierra están contados. Saben que está llegando esto a su final porque cada vez el mundo se vuelve más violento, más caótico, más insensible, se inhumaniza más la raza, el ser humano, y sabemos que no solamente es eso, lo acompañan catástrofes, a, a situaciones que no podemos controlar, a situaciones climáticas que vienen acompañando esto. La sociedad se está volviendo cada vez más uh, violenta, se está volviendo más insensible y eso tiene que ver mucho con el trabajo sucio que viene haciendo el enemigo. Satanás, el enemigo de las almas, está haciendo un trabajo espiritualmente. Recuerden que nosotros no podemos ver los espíritus. Hay espíritus que son guiados por este comandante que está guiando un ejército de ángeles caídos. Y mientras él guía a estos ángeles caídos, los organiza y manda atacar al ser humano para que el ser humano peque contra Dios, para que el ser humano no conozca a Dios, para que el ser humano, si alguna vez conoció a Dios, también deje de adorar y de seguir y de consagrar su vida más a Dios y que se olvide y se vuelve esa persona o esas personas ateos. Y lo ha logrado Satanás a través de todas las generaciones de la raza humana en lo que respecta casi 6.000 años o 6.000 años de la existencia del ser humano aquí en la tierra. Desde nuestro primer padre, Adán, el ser humano, pues ha sufrido estos ataques y estos engaños del enemigo. El enemigo se goza, Satanás se goza en hacer daño al mundo, no solamente a los hijos de Dios, sino a las personas que habitan el mundo, aunque no crean en Dios, aunque vivan sus vidas alejadas de Dios, Satanás se goza en hacer daño al ser humano.
Ahora, él hace daño al ser humano a través de ángeles que son espíritus caídos, ángeles caídos. Y él los guía, y él los adiestra, los prepara para que ellos se dediquen a hacer el trabajo que él les encomienda. Estos son como un ejército. Se preparan en escuadrones, se preparan en pelotones y van y hacen lo que ellos están encomendados a hacer. Traer caos en las sociedades, traer caos en los sistemas políticos, traer caos en las familias, traer caos en toda nuestra sociedad. Ellos se dedican a hacer la maldad y también a que el ser humano se mantenga pecando en contra de Dios, realizando lo que a Dios no le agrada. El ser humano lo realiza y lo hace porque ha sido engañado. Ahora, ¿por qué el ser humano ha sido engañado por Satanás? Pues déjenme decirles que el ser humano ha sido engañado porque el ser humano no está instruido en la palabra de Dios. No lee la palabra, no estudia las Sagradas Escrituras. Y el ser humano, al no estudiar las Sagradas Escrituras, no dedicarle tiempo al estudio de la palabra, a la oración, a la consagración, al adorar a Dios en cierto día, en cierto día dedicado a Dios, el ser humano, lamentablemente, se enfría y permite que el enemigo pues los engañe y sigan adelante en su vida sin Dios, sigan adelante en sus actividades diarias que parecen normales, pero muchas actividades que el ser humano realiza ya no son naturales, no deberían de ser, pero lamentablemente el ser humano cuando no conoce a Dios es normal, como al ser humano que se dedica a su vida en la cantina. Para esa persona es natural, es normal estar en la cantina. Pero una persona en sus cinco sentidos, si ve a esa persona que se la pasa en la cantina emborrachándose con sus amigos, haciendo pues lo que no debe hacerle daño a su cuerpo, lo realiza y él se lo hace natural. Pero cuando un médico le dice, mira, tienes que dejar de tomar, porque si tú dejas de tomar vas a sanar, tu hígado se va a sanar. Debes de dejar de tomar porque también no solamente tú te haces daño, le haces daño a tus seres queridos. Y si el ser humano, esta persona o estos personajes entraran en conciencia, se darían cuenta que es verdad lo que está pasando. Pero solamente se dan cuenta hasta que son confrontados, hasta que se les ponen las cartas sobre la mesa y se les dice, mira, si no haces esto, vas a morir. Y así Dios también a nosotros nos dice esto. Si nosotros queremos vivir, queremos ser parte del pueblo salvado de Cristo Jesús, nosotros debemos de estudiar la palabra. O sea que Satanás siempre engaña. Y recuerden, no solamente engaña a los que creen en Dios, sino también a los que no creen en Dios. O sea, a los ateos o semi-religiosos que probablemente en su niñez seguían yendo a la iglesia, en la denominación que sus padres lo llevaban, tenían conocimiento poco de Dios, se alejaron y dejaron de tener ese contacto, esa cercanía con Dios. ¿Sí? Entonces, la gente se pregunta, ¿qué va a pasar en los días finales? ¿Qué va a pasar cuando el fin venga? Va a haber dos engaños que Satanás va a estar realizando y déjenme decirles que ya los está haciendo. Y al estudiar la palabra en este momento nos vamos a dar cuenta que Satanás ya está realizando su trabajo, que tiene dos engaños maestros culminantes, para que cuando ya Cristo venga, Satanás quiere tener preparado al mundo entero para rechazar a Cristo Jesús. Bueno, hubo unas preguntas que le hicieron a Cristo Jesús que no solamente los que estaban en contra de Jesús ni los que estaban a favor de Jesús querían escuchar. O sea, no solamente ellos, no solamente los líderes del Sanedrín, ni las personas que estaban allí junto a Jesús cuando él fue arrestado y fue llevado de manera ilegal,
al Sanedrín a medianoche, que no se debería de realizar un juicio a medianoche, eso era ilegal. Y para realizar un juicio a una persona por el Sanedrín, deben estar la mayoría de los miembros del Sanedrín. Y en esa ocasión solamente fueron llamados al Sanedrín para juzgar a Cristo Jesús solamente los que a ellos les convenían, que podrían dar el voto positivo para sentenciar a muerte a Cristo Jesús. Cuando muchos de los que simpatizaban con Cristo Jesús también se enteraron de que iba a haber un juicio, fueron al juicio de Cristo Jesús. Le hicieron unas preguntas, y esas preguntas no solamente las querían escuchar ellos, sino las personas que simpatizaban con Cristo Jesús, pero también déjenme decirles que Satanás quería escuchar y quería saber qué respuestas a esas preguntas Cristo Jesús iba a dar. Y allí en el Sanedrín, cuando Cristo Jesús es cuestionado por los líderes del Sanedrín, vamos a ver qué es lo que ellos le preguntan y vamos a ver las respuestas de Cristo Jesús. Y con esas preguntas y esas respuestas, nosotros vamos a ver lo que va a acontecer en los días finales. Miren lo que dice la palabra de Dios en Marcos 14, capítulo 14, versículos 60 y 62. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Esta respuesta nos está diciendo que en los días finales, Cristo Jesús, en ese día que Él va a venir a esta tierra, pero Él no va a pisar la tierra. Y hay más versículos bíblicos que muestran que Cristo Jesús no pisará la tierra. Como muchas personas creen, lamentablemente por no estudiar la palabra, muchas personas se les predica mentira. Recuerden que en los días finales también iban a haber falsos maestros, que iban a venir a decir falsas enseñanzas. Y muchos millones iban a creer las falsas enseñanzas de esos falsos maestros. Y muchos predican que Cristo Jesús va a venir de nueva cuenta y va a hacer milagros y va a andar sobre esta tierra de nueva cuenta en su segunda venida, lo cual no es cierto. Cristo Jesús mismo dice que Él va viniendo en las nubes del cielo. Él no dice que va a pisar la tierra. Él va a venir solamente y va a esperar a su pueblo allí, en el cielo, a cierta distancia de la tierra. Él va a enviar a sus ángeles por su pueblo. Y Cristo Jesús le contestó sabiamente y de esta forma tan contundente a este hombre, el sumo sacerdote. Jesús no respondía a las preguntas que le hacían a estos personajes porque habían contratado testigos falsos. Le habían pagado a personas para que vinieran y dijeran de Cristo Jesús cosas sin sentido, y por eso Cristo Jesús no gastaba su saliva, no gastaba sus palabras para estar contestando a ciertos argumentos que no tenían sustento. Entonces, cuando viene el sumo sacerdote y le pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Cristo Jesús le dice: yo soy. Y verás a este personaje, a mí, viniendo, dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él vino hace 2000 años como hombre y murió en la cruz para poder de esa manera cumplir solamente uno de sus ministerios por nosotros, para poder salvar al ser humano. Y el ministerio es el ministerio de entregar su vida en lugar de la nuestra. O sea, Él dio su vida para perdonarnos de nuestros pecados, para redimirnos. Y cuando una persona acepta ese regalo de Cristo Jesús y entrega su vida, le va a esperar y le va a amar
y se va a gozar en sus mandamientos, se va a gozar en su pueblo, porque es una persona agradecida, un ser humano agradecido. Una persona que no es agradecida vive infeliz toda su vida. Una persona no agradecida siempre vive con ese temor, con ese miedo. Siempre vive con ese resentimiento. Pero una persona que es agradecida vive la vida plenamente. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos. Que tú, mi hermana, mi hermano, seas una persona que en su corazón sienta agradecimiento. Y agradecimiento por Cristo Jesús que vino y dio su vida por ti y dio su vida por mí. Pero no solamente es el ministerio que realizó Jesús. Cristo Jesús sigue realizando otro ministerio ahí en el cielo. Por eso él dijo que es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda quedarse y el Espíritu Santo que también es Dios, pueda realizar el ministerio de su ministerio, o sea, el Espíritu Santo realizar su ministerio aquí en la tierra con los seres humanos. ¿Y qué es lo que hace? Pues cuando nosotros estudiamos la palabra, el Espíritu Santo lo que hace es convencernos, que nosotros comprendamos, que abramos nuestra mente a Dios, nuestro conocimiento a Dios. Y de esa forma el Espíritu Santo realiza su trabajo en nuestras vidas. Y Cristo Jesús está realizando otro ministerio allá en el cielo. ¿Sí? Un ministerio en el cual pues nosotros también estamos allí siendo parte, en el cual Él se presenta ante Dios Padre y ante Dios Padre Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado intercesor. No solamente por las personas que existieron hace 2000 años, ni los tiempos atrás de hace 2000 años, sino por los que iban a vivir después de esos 2000 años y de los que estamos viviendo en este momento. O sea, Él siendo representante, nuestro abogado, el cual habla por nosotros. Cuando una persona la acepta en su vida, se bautiza, entrega su vida a Cristo y reconoce que necesita un Salvador, entonces Cristo Jesús le dice al Padre, que el enemigo, que es el fiscal, que Satanás verdaderamente está acusando, porque tiene todas las evidencias Satanás, y si es el fiscal, porque él acusa, pero con las evidencias en la mano. Mira, esta persona hizo toda esta maldad, esta persona realizó todos sus pecados, esta persona no merece ser salvada. Pero Cristo Jesús, allí como nuestro abogado, Él muestra las heridas de sus manos y muestra su herida en su costado y dice, Él me aceptó, ella me aceptó. Esta es lo que testigua, mis heridas. Yo mi sangre di por ella, yo mi sangre di por él. Y él o ella me ha aceptado. Entonces, Cristo Jesús está realizando ese ministerio en el cielo, pero va a dejar de realizar en algún momento, no muy lejano, Cristo Jesús va a dejar de realizar ese ministerio de intercesión, nuestro abogado. Y cuando se ponga de pie y se ponga sus vestiduras reales, entonces va a venir ya como un rey. Por eso dice aquí, y vendréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Apocalipsis 1, 7, 8 también nos dice esto. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, está hablando de aquellos que lo juzgaron y de los romanos, el ejército romano que lo asesinó. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, ese es Cristo Jesús, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo Jesús ya no va a venir como un simple ser humano que era 100% humano, pero también era 100% Dios, porque Él no pecó, ni aún en pensamiento. O sea, fue tentado en todo, pero Él no pecó aquí en la tierra. Él era 100% humano, pero también 100% Dios. ¿Ok? Y dice aquí que Él es el Todopoderoso, el que ha de venir. Ya leímos en San Marcos, ya leímos también aquí en el Apocalipsis, que Cristo Jesús va a venir en la nube de los cielos
pero nunca dice, y que quiero dejar esto bien claro, nunca dice que Él va a pisar tierra. Ya la tierra no va a ser pisada por Cristo Jesús, solamente Él va a venir por sus redimidos, y por sus redimidos Él solamente va a recibirlos allí a cierta distancia de la tierra. No sabemos si fuera de la atmósfera terrestre, pero Cristo Jesús solamente enviará a sus ángeles para levantar a todos aquellos que murieron en Cristo Jesús y para poder también llevar con ellos a los que hayamos quedado con vida, como lo dice el apóstol Pablo. Cristo Jesús vendrá. Y miren ahora otra pregunta que le hace Poncio Pilato a Cristo Jesús. Y como les digo, ahora Poncio Pilato, el que era representante del poder romano, del emperador de Roma, el que era su representante, quería escuchar la respuesta de una pregunta que le hace. Pero no solamente él, sino los que le rodeaban. Y todos aquellos que estaban a las afueras de ese lugar querían escuchar, querían saber qué Cristo decía. Pero también el enemigo, Satanás, quería saber qué respuesta Cristo Jesús le iba a contestar a Poncio Pilato cuando él le pregunta esto. Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 33 en adelante. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. Y Cristo Jesús le responde de esta manera. ¿Eso lo dices tú? Le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío? Replicó Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey? Le volvió a preguntar Pilato. ¿Eres tú quien dice que yo soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Qué sabias palabras pronunció Cristo Jesús al contestarle de esta manera a este hombre. Este hombre le hacía unas preguntas así como tramposas para ver cómo Cristo Jesús iba a contestar. Pero Cristo Jesús nunca, en ningún momento, se enalteció y dijo, sí, soy el rey de los judíos, que en realidad sí era el rey de los judíos, pero lamentablemente los judíos lo rechazaron. Pero en sí, Pilato quería escuchar otra cosa, ¿sí? Y Cristo Jesús le contesta de manera sabia. Sí, dice que él sí, para eso nació, para eso nací. Y vino a dar testimonio de la verdad. Y todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra del Señor, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Esas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. A través de todos los libros de la Biblia, desde el primero, que es el Génesis, hasta el último, que en el Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, todos esos libros dan testimonio de Cristo Jesús. Todos esos libros también hablan del ministerio de Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dice la palabra del Señor que Él es el Creador, que Él es el Verbo, que existía con Dios antes de todo lo que fuese creado. Y Cristo Jesús no tiene principio ni tiene final, como lo dice también. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, que Cristo Jesús no tiene fin. Sí, murió aquí en la tierra por nuestros pecados. Lamentablemente, un ser inocente tuvo que morir por la transgresión de un pecador o de pecadores, pero de allí en adelante, Cristo Jesús siguió siendo Dios. Les digo esto porque Cristo Jesús resucitó. Nadie puede resucitar si no tiene, en sí el poder de hacerlo o de permitir que sea resucitada así las personas. ¿Sí? O sea que el único que puede dar vida, es Dios. Pero el único que desea quitar la vida
es el enemigo de Satanás. Tanto que quiso que mataran a Cristo Jesús. Y sí lo lograron, pero no esperaban que Cristo Jesús iba a completar las profecías, porque desde el primer libro, que es el libro de Génesis, hasta el último libro, que es el Apocalipsis, el Nuevo Testamento, se vienen cumpliendo muchas profecías acerca de Cristo Jesús. Nadie puede desacreditar esto, de que Cristo Jesús ha cumplido muchas profecías y se están cumpliendo muchas profecías en Cristo Jesús, y todavía se han de cumplir muchas profecías de Cristo Jesús en el futuro. Solamente Él puede llenar esas profecías. Entonces Cristo Jesús de esa manera le respondió a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo, pero también yo vine a dar testimonio de la verdad. Y en 1 de Juan capítulo 5 dice estas palabras Juan: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Escuchen, hermoso este testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Amén. Se escucha bonito, porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que contundente lo que dice aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo de Cristo Jesús que el testimonio que ha dado Dios acerca de su Hijo es que nos ha dado la vida eterna. ¿Sí? Y esa vida es Cristo Jesús. El que no tiene al Hijo, que es Cristo, el que tiene al Hijo es Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, que es Cristo, no tiene la vida. O sea, es triste para aquellos que rechazan a Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor. Apocalipsis capítulo 12 también nos dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, que el dragón, cuando se fue a hacer guerra, dice que se llenó de ira contra la mujer con la que dio luz al Hijo. Y cuando está hablando de la mujer, está hablando de la iglesia, del pueblo de Dios. Pero ya no se fue a hacer guerra contra el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, que eran los judíos, desecharon a Cristo. Ellos ya no quisieron saber de Cristo y por eso lo mandaron crucificar. Cuando decían crucifícale, crucifícale, ya no aceptaron, rechazaron a su rey, a su Mesías. Y por eso dice que ya se enojó con ella, pero ya no le fue a hacer guerra a ella, sino que le fue a hacer guerra a los de la descendencia de ella, que somos nosotros los gentiles, nosotros los cristianos, nosotros que aceptamos el testimonio, nosotros que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recuerden cuál era el testimonio de Jesucristo según la primera de Juan, que Él nos ha dado la vida eterna y esa vida eterna está en Cristo Jesús. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús en su vida no tiene la vida eterna. Bien, voy a leer 2 versículos más. Y este mensaje lo vamos a poner en 2, porque es un mensaje amplio. Y por eso vamos a hacer 2 videos de este mensaje. Y el ángel me dijo, Apocalipsis capítulo 19, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, que es Cristo Jesús. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19. Y vamos a ir narrando qué es lo que quiere decir aquí Apocalipsis capítulo 19. Y también aquí vemos que Satanás, el que más ansiaba conocer las respuestas del Señor Jesús, era Satanás,
porque de allí Él va a preparar su atentado hacia la humanidad. Él sabe cómo atacar a la humanidad, no solamente a los que creemos en Dios, a los que creemos en Cristo Jesús, a los que tenemos a Cristo Jesús como testimonio, sino que va a atacar a la humanidad. Y eso es el mensaje de alerta, el mensaje que debemos de dar de que Satanás ha preparado y ha preparado astutamente este momento para poder hacerle daño a la humanidad cuando Cristo Jesús venga. Y lamentablemente, déjenme decirles esto, la humanidad, la gran mayoría, están en tinieblas. La mayoría, la gran mayoría, no tienen conocimiento de la palabra del Señor, ni tienen conocimiento de este mensaje que estamos dando en este momento. Y por eso mismo, lamentablemente, perecerán muchos, millones. Ahora, hay dos tipos de ignorancia. Hay ignorancia de que no tenemos conocimiento de lo que va a pasar, pero lamentablemente eso no nos hace, no nos justifica. Y hay una ignorancia, se le llama ignorancia involuntaria. Y hay otra ignorancia, la ignorancia voluntaria, de aquellos que conocemos o que medio conocemos algo, pero se nos hace difícil dejar hábitos, abandonar nuestro estilo de vida sin Dios. Se nos hace muy difícil o se le hace muy difícil al individuo, que lamentablemente pues hacen caso omiso. Esa es una involuntariamente pues están rechazando también voluntariamente e involuntariamente. O sea, ignorancia voluntaria y la que es involuntaria. Pero ninguna de las dos nos ayuda. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues comenzar a hacer nosotros pues lo que Dios nos recomienda. Estudiar la palabra, hacernos humildes y aceptar a Dios en nuestras vidas. Si se dan cuenta, los seres que están escritos en la Biblia, todos esos héroes de la Biblia, eran personas que tenían también los mismos defectos de carácter que nosotros tenemos. Eran personas violentos, eran personas inmorales, eran personas que tenían muchos problemas, pero que finalmente dejaron que Cristo Jesús hiciera el cambio en sus vidas y ellos pudieron venir a ser héroes de la fe, porque Dios los transformó, Dios los llamó, así como nos llama siempre Dios al ser humano. Siempre Dios se mantiene llamándonos, siempre llamándonos al Evangelio, para que nosotros podamos salir del lodo cenagoso y ser muchos como como el hijo pródigo, muchos hijos pródigos que volvemos al Padre. Y si no conocíamos del Padre, no teníamos ningún acercamiento con la religión o con Cristo Jesús, lo que Dios quiere es que volvamos nuestros pensamientos o que veamos a Cristo Jesús. ¿Sí? Probablemente estoy hablando de alguna persona que pues sus padres fueron creyentes y pues probablemente creyó en su niñez, en su juventud, pero después se le olvidó, se alejó, hizo su vida y se alejó de Dios. O probablemente estoy hablando a una persona pues que nunca ha tenido conocimiento de que tenemos la oportunidad de poder ser perdonados de nuestra maldad, de nuestros pecados y poder alcanzar salvación. Y que esa salvación es ofrecida a través de Dios, a través de Cristo Jesús, que también es Dios. Y que esa promesa de salvación está allí. Y es la que Dios nos ha mandado a predicar, para que nos preparemos, para que comencemos a entender que esto que está viviendo el mundo no solamente es aquí superficial, sino que hay algo más que está más metido dentro de la humanidad que nosotros no sabemos, que es la maldad, el pecado, Satanás, que está trabajando arduamente para que el ser humano se pierda su vida. Los invito a orar y vamos a continuar este tema en la siguiente ocasión para darle continuación, para tener conclusión de este tema que es muy importante. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, te damos las gracias por tu bondad. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos nos ayudes a comprender tu palabra,
Ayúdanos, Señor Padre, a prepararnos para que podamos hacerle frente al enemigo, no por nuestras propias fuerzas, sino por los méritos y la fuerza de Cristo Jesús, que Él nos pueda hacer salvos y también podamos llamar de esa forma a nuestros seres queridos, a nuestras amistades, para que también conozcan de tu verdad. Te pedimos esto sin merecerlo. Te lo imploramos en el nombre santísimo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.